Bien, Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, además de secretario internacional de Acción Democrática, pues de Asuntos Internacionales de Acción Democrática, nos acompaña pues en la mañana de hoy. Bueno, la variedad de temas están allí presentes, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros, pero me gustaría, porque hay de nuevo un ambiente allí reflotando sobre negociaciones que se han realizado en Doha, en Qatar, y que se abre la posibilidad, fuentes no oficiales ciertamente, de que se va a regresar al mecanismo de México. Tú que sigues estos casos y estos temas, y por supuesto tienes una responsabilidad de tu propio partido, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Y qué se pudiera ganar o qué se pudiera canjear incluso en esas negociaciones gobierno-oposición? O un sector de la oposición, porque ustedes no están ahí. No, no estamos. Y siempre hemos dicho que la idea de ir al diálogo y al consenso debe ser con la oposición completa, con toda la oposición. Porque si no estás hablando con un sector nada más, que no representa a los nuevos actores políticos que han venido surgiendo de los distintos procesos electorales que se han venido dando desde que se decidió, de que ellos decidieron participar. Cuando la abstención ya sale del juego político, entonces quedan nuevas figuras y esas nuevas figuras pues, deberían tener su representación efectivamente, no los tradicionales. Pero tú hablas de las nuevas negociaciones. Yo creo que es que las negociaciones no se han parado, Carlos. Sí. Por la izquierda o por la derecha, como quiera decirle, siempre Claro, se han hecho mantenido con mucho sigilo, mucha discreción, mucho bueno, claro. secreto inclusive. Claro, bueno, es comprensible que ese tipo de cosas se manejen así, pero no se han detenido, y no se han detenido en función de los resultados que hemos visto. Hemos visto que hubo una suavidad un poco en sanciones, en unas aperturas en las ventas del gas con Eni, con Repsol, etc. Sí. Entonces, aperturas ahorita, el nuevo CNE pues abrió ahorita la inscripción en el REP, es importante. Con muchas críticas, por cierto. Claro, pero porque... hay una apertura, hay una inscripción. Sí, sí. Entonces, yo creo que vamos a dejar de ver el vaso medio vacío para empezar a ver ese vaso medio lleno y con la posibilidad que se pueda volver a llenar y seguir adelante en la búsqueda de la coherencia política dentro de la participación electoral. Ahora, en ese tipo de negociaciones es como suele decirse, dando y dando. ¿Qué me das tú a mí? ¿Qué te ofrezco yo a ti? ¿O qué te ofrezco yo y qué me das tú a cambio? ¿No? Un canje, no sé, sea de figuras políticas, sea de intereses. Está el tema de las sanciones, está el tema de la necesidad de inversión petrolera, está el tema de reactivar la industria petrolera venezolana, Pedro. ¿Y a cambio qué me vas a dar? ¿Está entremezclado esto acaso con el tema político, el tema de las inhabilitaciones, de los presos políticos, de la transparencia en la participación en el proceso electoral presidencial del año próximo? Son muchas cosas, ¿no? Pero es que yo creo que todos esos elementos que tú has conversado ahorita están te iba a decir están sobre la mesa, Sí. pero no, están en la mesa. Y todo se entrelaza y definitivamente las negociaciones políticas tienen que tener un dando y dando, pues, ¿no? Obviamente, las sanciones se tienen que ir, y yo soy de la tesis que las sanciones tienen que desaparecer porque no han sido productivas en ningún lado, y mucho menos en Venezuela, porque está afectando al ciudadano a pie, y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Y eso va a seguir así, y hay que levantarlas porque la economía internacional, viene diciembre, viene el invierno otra vez. Viene el invierno otra vez con una realidad que la guerra en Ucrania se mantiene. Viene el invierno otra vez. Imagínate con el conflicto Gaza-Israel. Imagínate. Entonces, el petróleo ya subió. Entonces, tenemos varios elementos aquí que nosotros como productores, como un país que puede solventar esas dificultades en este momento invernal en Europa, pues las ideologías políticas van como de un lado y el pragmatismo económico va de otro. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora fíjate, se habla adicionalmente de esas conversaciones que, como tú bien dices, han venido desarrollándose siempre, nunca se han detenido, con otras características, con otros protagonistas, o a lo mejor los mismos, pero de manera mucho más solapada y mucho más secreta. Pero se está hablando también de reanudar el mecanismo de negociaciones ya en México como tal. Allí yo recuerdo... creo que me lo decía aquí en este mismo programa Luis Eduardo Martínez, de tu propio partido, Sí, que bueno, deberían estar también representadas otras corrientes políticas del pensamiento opositor. Es decir, ustedes han solicitado incluso formalmente, si se reanuda México, involucrarse o que los involucren allí. claro, es que
no deberíamos solicitarlo, debería ser un hecho per se, de ver que la realidad política venezolana variopinta ahora, con nuevos elementos, nuevos actores, estén sentados en esas negociaciones de México. Ahora, estemos o no estemos, yo creo que las negociaciones de México, si se van a reactivar, se tienen que reactivar, pero en función del país. Temas puntuales. Eso iba, ¿cuáles ser los temas ahora en este escenario? Claro, temas puntuales como el tema económico, que es el que realmente le preocupa a la gente, la salud, dónde se van a invertir esos fondos, el problema eléctrico que tenemos, el problema de infraestructura industrial que tenemos que reactivar en el país. Total, es que la economía es la fuente motora del día a día de los venezolanos que tenemos que reactivar, porque si no reactivamos eso, lo demás pues está en naipes. Sí, vamos a hacer una pausa, Pedro, y vamos a regresar enseguida contigo para ahora retomar y reinsertarnos de nuevo en el tema económico, y es bien importante, ¿no? Eso que acabas de decir, bueno, cómo se van a utilizar los recursos que debe haber. Hay más recursos que los liberados de 3.000 y tantos millones de dólares. Sí, claro. Hay mucho más. Estamos conversando con Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática. Bien, seguimos nuestro intercambio en la mañana de hoy con Pedro José Rojas, secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional. Hablábamos de los recursos, del dinero, de cómo hay mucho dinero represado por vía de las sanciones que se necesitarían. ¿Cómo trabajar eso? Tendría que entrar sin duda alguna dentro de este juego de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, factores de la oposición y factores del gobierno. Bueno, de hecho están, pero el problema no es solo que los factores del gobierno o de la oposición se sienten a decir las necesidades de enfocar esos recursos en esto o en aquello. Es que están utilizando unos terceros como un honest broker que maneje los fondos para garantizar que los fondos vayan a donde... Sí, donde tienen que ir. Tienen que ir. Por ejemplo, las industrias venezolanas. ¿Cómo reactivamos la industria venezolana? La gente habla de reactivar Guayana, de reactivar Sidor, etcétera, pero tenemos que reactivar primero la electricidad. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en Guri. Tenemos que ver cómo actualizamos la distribución eléctrica, por un lado. Por otro lado, tenemos el problema de la reactivación del comercio y la reactivación de la agricultura, que es importantísimo. Está en una situación crítica nuevamente. Claro, y la banca, porque es que no podemos dejar a la banca fuera, no podemos dejar a esa intermediación financiera que es la que le da quizá pulmón a veces a los emprendedores que están arrancando. Claro. Pero volvemos otra vez, la banca tiene pechada un 70% en la banca general y la banca de emprendimiento un 40% de encaje legal. ¿Podremos de verdad abrir la multimoneda para que se puedan crear préstamos en multimoneda donde tú pidas divisas y pagues divisas, no me los indexes, no me los cambies, no me los lleves y me mates en esos cambios porcentuales? Entonces, eso todo se puede conversar, Pedro, y se pueden llegar a acuerdos y se pueden llegar a los consensos, pero algo siempre pasa, algo se detiene cuando comienza a avanzarse. ¿Qué es lo que está pasando cuando se toman las grandes decisiones? Yo creo que el punto, y se lo oía a Felipe González en una entrevista, el punto es la necesidad de llegar a los acuerdos. Si no hay esa necesidad de llegar a acuerdos, acuerdos que van más allá de las posiciones partidistas. Él decía en esa entrevista que él, a pesar de que tenía la mayoría en la Asamblea, en España, durante esos 14 años, él buscó los famosos acuerdos en Moncloa para blindar que esas decisiones que se tomaban en el gobierno fuesen quizá trascendentes, más pasaran en el tiempo como una política de Estado y no como una política de gobierno. Claro, y que no se modificaran. Si el Partido Popular ganara se mantenían las políticas económicas. Claro, y son puntos, y así en los Estados Unidos en la época de oro también lo hacía. Habían puntos que no se discutían, que eran puntos de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo en esto, pero tenemos que estar de acuerdo que estos puntos, economía, salud, seguridad, son temas de interés nacional. Aquí debemos sentarnos y lograr un acuerdo, pero un acuerdo entre todos, no un acuerdo sectario, un acuerdo general. Lo que pasa es que cuando los radicales mueven, y son minorías, chicos, dentro de esa política, la teoría de la grieta política, donde la mayoría estamos en la mitad de esa grieta política,
y no los enfrentados en los lados. Entonces la gente dice, oye, lleguen a un acuerdo, lleguen a acuerdos. ¿Acuerdos de qué primero? Y segundo, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero con desprendimiento y segundo viendo los intereses del país y los intereses de la gente por encima de las peleas intestinas que tenemos. Ahora, ¿cómo lograr eso, no? Eso es tan Voluntad. complicado, sí, bueno, voluntad, pero Y sí. coherencia. Pero vivimos siempre un permanente pugilato, tenemos una veintena de años o más en un permanente pugilato, una permanente confrontación, y el país se ha deteriorado de tal forma que, oye, que cuando tú piensas cómo levantarlo, oye, es bien cuesta arriba, ¿no? Pero es que estamos peleando todos los santos días, chicos, entre nosotros, todos los santos días, en vez de sentarnos Mucha a ver desconfianza hay cómo vamos también. al futuro y cómo vamos a hacer para que las cosas funcionen, para que las cosas realmente se aterricen. Porque muchas ideas son buenísimas, pero ¿cómo las aterrizamos, Carlos? ¿Tenemos los elementos para aterrizarlo? Bueno, hay que sentarse con el gobierno. Sí, bueno, sí hay que sentarse. Pero fíjate, Pedro, ¿cuánto puede influir algún consenso internacional, algún acuerdo alrededor de estas negociaciones? ¿Cuánto pudiera ayudar en última instancia acuerdos entre estos factores de la oposición y el gobierno, con la intervención sin duda o el monitoreo del gobierno de los Estados Unidos, que es el que tiene en sus manos el tema de las sanciones? Porque Europa es mucho más generosa, si quieres, es mucho más flexible, se maneja mejor con los matices, no es tan radical y vertical como el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el gobierno gringo comienza a ceder en algunas cosas, pero ¿cómo hacerlo? Sí, bueno, Europa tomó la iniciativa del punto de vista del Ejecutivo, no de la comunidad parlamentaria europea, sino de la parte de los estados, a empezar a tener relaciones bilaterales con Venezuela, directas en función de la parte económica y de energía. Los Estados Unidos, bueno, son los que manejan ahorita la plata. Ahora, eso no puede ser que tú, porque tengas la plata retenida, que no es tuya, que es mía, te diga a ti, bueno, yo quiero que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. No, señor. Vamos a ver realmente lo que se debe hacer y cómo lo vamos a hacer sin pelear, porque no tenemos que pelear, no tenemos que ponernos en las esquinas, porque eso es como el muchacho el tipo que tú le prestas plata, entonces pelea contigo para no pagarte. Entonces, no, ya va, eso no es así. Vamos a buscar los puntos de encuentro que hay, Carlos, porque siempre lo hablamos en reuniones donde nos conseguimos, hay puntos de encuentro, bueno, pero vamos a ponerlo. Que tiene un costo político, porque entonces tus electores van a decir, bueno, pero estás hablando con el gobierno, pero tú te estás poniendo de acuerdo con el gobierno. Bueno, pero es que hay que ponerse de acuerdo con el gobierno para muchas cosas, ¿vale? Porque si no, no vamos a salir, Tomino está trancado. Bueno, ya veremos y habrá ocasión, Pedro, de volver a conversar. Muchas gracias bueno, hicimos un interesante repaso, ¿no? Sobre varios temas que están en la más absoluta vigencia. Bueno, nos vamos a la pausa. Regresaremos enseguida con el segmento de lo actual.